Bien. Dice que no tiene carga. Sí, ya tenés. Dice que no para tiene este lado. Salud. Dios lo bendiga, hermano. ¿Sí nos oye? Sí, estamos bien. Anda en la banca. Bien, mami. Llora, llora. Mira la risa malvada. Muy bien, vamos a comenzar, hermanos, en esta tarde. Ya estamos terminando el curso, prácticamente son los últimos temas que nos competen en esta clase. Los niños que no traigan playera van a reprobar, hermanos, y una vez les digo. Eso, dígale, lo de le la van a playera poner no es lo 5. peor. Reprobado por no traer playera. Está bien para andar acá en la playa. Veítale. Muy bien, ya estos son los últimos 3 temas que tenemos que ver, hermanos, y prácticamente la semana que entra nos conectaríamos para calificarlos. Quien no haya entregado alguna tarea o le falte algo, pues le voy a mandar mi número de cuenta para que me mande una ofrenda, ¿verdad? Y ya, así pueda tener su trabajo registrado. No, no se crean, hermanos. Si les falta algo, mándenmelo. Ya la semana que te los tengo que calificar, porque para el 14 es el Congreso de Educación Cristiana, lo que les había dicho la semana pasada los hermanos de Aquila, que de hecho ahorita rápidamente voy a ponerles el póster porque es que los hermanos de Aquila no lo vieron, pero por eso vamos a terminar el día 7 de septiembre, hermanos. Vamos a terminar, si Dios nos permite. Entonces, ya esta es la última clase prácticamente. La semana que entra evaluamos. Ese es el póster de el Congreso de Educación Cristiana. Los oradores, el hermano Marcelino González y Miguel Solís, son buenos exponentes, hermanos. La semana pasada creo que les había dicho los hermanos de Aquila. Para los que gusten venir, pues el costo es de 160 pesos por persona, incluye los alimentos, vamos a darles algo de comer y pues prácticamente es para pagar los viáticos de los hermanos, de los oradores. Va a estar ministrando la Iglesia Manantial de Vida Colima, que es donde pastorea nuestro hermano Dani Durán, y va a ser el congreso de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Para la conexión en línea, hermano, será 50 pesos por persona. ¿Por qué? Porque necesitamos pagar los viáticos de los hermanos, necesitamos pagarles avión, hotel, comidas, etcétera. Entonces, casi siempre salimos poniendo como las gallinas, hermanos, pero bueno, todo sea por tener buenos eventos, que sean de bendición, ¿verdad? Entonces, pues ahí está la publicidad del Congreso Distrital de Educación Cristiana, que sería el 14 de septiembre, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Yo terminaría con ustedes el 7 de septiembre, que sería la semana próxima. Así es de que por ahí algunos tienen ya casi garantizado el 100. 2 alumnas están exentas. Una que se quiere ir temprano y pues bueno, está exenta, hombre, ¿qué tiene, verdad? Si se va temprano. Y la otra, pues anda por ahí también. Y pues los demás, hermanos, la mayoría me han entregado sus tareas, el examen, todo eso. Miren, si usted me entregó todo, estuvo en las clases, pues es casi un hecho que se va a sacar un 100. Si faltó, si no mandó alguna tarea, pues obviamente no va a poder tener un 100, pero quienes cumplieron con lo que les pedí, sí es muy probable que tengan un 100. Este es el Congreso Distrital. Si tienen alguna duda, si quieren al final me mandan
mensaje privado, hermanos, para explicarles si gustan, Una ¿verdad? pregunta, hermano. Sí, hermano. Eh, no vimos la clase, nosotros no pudimos ver la clase anterior por cuestión de que ya nos fuimos como a las 4 y llegamos a las 5 y no la grabó en YouTube. Sí, hermano, pero tiene un costo. No se crean, no lo he subido, pero sí está grabada. Aquí todo cuesta, hermanos, ni modo, ¿qué les vamos a hacer? No, no, la subo yo creo que hoy en la noche. Hoy en la noche subo la clase pasada, y porque tiene que ver con la poesía hebrea, cerramos lo de la poesía hebrea y sobre la profecía. Es muy importante lo de la profecía, hermanos, entonces por ahí tienen que ver eso. Muy bien, los hermanos de Aquila se desconectaron, no sé si les está fallando el internet, denme un minuto. Si no, igual se está grabando la clase. Muy bien, parece que les está fallando el internet a los hermanos de Aquila, pero vamos a comenzar. Problemas de citas estructurales. Pongan atención, hermanos, esta clase está muy interesante, pero sí está un poquito compleja respecto a que debemos de poner mucha atención por lo primero, miren. Cuando hay pasajes difíciles de entender, ¿qué es lo que hacemos, verdad? La hermenéutica nos ayuda a interpretar de manera correcta. Denme un minuto, hermano, déjenme abrir acá la ventana porque tengo calor. ¿Cómo dijo que era pasaje de qué? Problemas de citas. Problemas de citas. Listo, es que tenía calor, hermanos. Muy bien. En este capítulo, que ya son los últimos 3 capítulos del libro, hermanos, de claves de interpretación, en este capítulo entramos al examen de las dificultades que el estudiante puede encontrar en sus estudios. Para los que han aceptado la doctrina bíblica de la entera inspiración de las Escrituras y su infalibilidad, quiere decir, para todos nosotros que creemos que la Biblia es infalible, que no tiene fallas, que es inspirada por Dios, cualquier dificultad será percibida como una real amenazadora. Cuando no se encuentra alguna explicación fácil para el problema, puede sentirse tentado a dudar de la verdad del texto sagrado o de su inspiración. ¿Qué está tratando de decir el autor? Que cuando tenemos algunos pasajes difíciles, hermanos, a veces como no tenemos la respuesta, dudamos, ¿será? ¿O de qué tratará? Etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, será necesario enfrentar francamente las dificultades contenidas en el texto y, si es posible, resolverlas. Al mismo tiempo, el estudiante debe reconocer que no será posible resolver toda dificultad para todos, de alguna manera satisfactoria. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Quiere decir que habrá pasajes difíciles de entender, habrá pasajes difíciles de su interpretación y nos vamos a tener que enfocar a estudiar más el pasaje, a estudiar el contexto histórico, a estudiar los personajes, etcétera. Pero también hay pasajes, hermanos, que definitivamente no vamos a tener una explicación, pero ese tipo de pasajes, por su mayoría, los creemos por fe. Como dice el libro o la carta a los Hebreos, por la fe creemos que Dios hizo el universo. Entonces, a lo mejor alguien en la escuela dominical o alguien le pregunta, hermano, usted que está en el instituto bíblico y que todo lo sabe, ¿verdad? Porque a veces así son los hermanos. Dígame, mire que los planetas y que las galaxias, y a lo mejor usted no va a tener una respuesta porque en la Biblia no nos da detalle de cómo Dios creó las cosas. Esos son pasajes difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos una explicación, pero la misma escritura nos dice que por fe creemos que Dios lo hizo. Entonces, aunque Dios no nos explique, hermanos, creemos que Dios lo creó. Y yo le digo a la iglesia acá en Guadalajara, hermano, le digo, aunque Dios nos explique, a lo mejor no le vamos a entender. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas muy grandes, hermanos, que no podríamos. Muy bien. Entonces, de esto tratan los últimos pasajes. Primero, hermanos, necesitamos recordar que la Biblia se escribe en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, ¿verdad?
Esto es lo que primero que debemos de recordar, que se escribe en hebreo, arameo y griego. Y el hebreo es un hebreo bíblico. ¿Qué quiere decir que es un hebreo bíblico? Que no es un hebreo moderno, no es el hebreo que se habla actualmente. Es un hebreo antiguo, con el que se escribió, valga la redundancia, las escrituras. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que necesitamos entender esto, que el hebreo ya no se habla en la actualidad, que el griego en el que se escribe el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, miren, como aquí vemos en el bloque, se escribe en dos idiomas, hebreo y arameo. El hebreo ya no se habla, el arameo sí, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han visto la película La Pasión de Cristo? ¿Sí se han fijado que no está en inglés y no está en español? Están en un idioma raro. ¿Cuántos se han dado cuenta de esto de esta película? Muy bien, entonces, la Pasión de Cristo, hermanos, se graba en arameo. El arameo todavía se sigue hablando en la actualidad. El hebreo bíblico no. Muy bien, voy a regresarme un poquito porque están conectados los hermanos de Aquila, ¿verdad? Vamos a ver problemas de citas estructurales, hermanos de Aquila, rápidamente. ¿Qué hacemos cuando hay pasajes difíciles de entender? Muy bien, el escritor del libro dice que para los que hemos aceptado que la Biblia no tiene errores y que es infalible, que no se equivoca, etcétera, para cuando tenemos algunos pasajes difíciles de entender es cuando entramos en problemas, ¿verdad? Por lo tanto, será necesario enfrentar francamente las dificultades contenidas en el texto y si es posible resolverlas. ¿Cómo? Pues necesitamos investigar. Y les platicaba a los hermanos de Tecomán que hay pasajes bíblicos, hermanos, que no nos van a dar detalles. Por ejemplo, Dios no nos va a dar detalle de cómo creó el universo, de cómo creó el sol y las estrellas, etcétera. Simplemente nos dice que las creó y en Hebreos encontramos que por fe creemos que Dios hizo el universo. Entonces no tenemos una explicación de cómo Dios hizo el universo, pero creemos que Dios lo hizo. Y volvemos a la siguiente lámina. Lo primero que debemos de entender en esta clase, hermanos, y necesito que pongan mucha atención porque sí tiene como que su lado medio complicado, es que la Biblia se escribe en tres idiomas que hemos estado viendo a través del curso, hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento, si ven el grande bloque aquí, se escribe en hebreo bíblico. Esto quiere decir que no es un hebreo moderno. El hebreo con el que se escribe la Biblia actualmente ya no se habla. ¿Para qué estudiamos hebreo? Para traducir, nada más. Para traducir textos, no para hablarlo. El arameo, a diferencia del hebreo, sí se sigue hablando, y era lo que les decía a los hermanos de Tecomán ahorita, es el idioma en el que se graba la película La Pasión de Cristo. Se graba en arameo porque el arameo todavía se habla. El arameo tiene que ver con las regiones de Siria y este tipo de regiones que desde tiempos del Antiguo Testamento se habla pero que en la actualidad todavía no ha perdido la vigencia. Esto quiere decir que nosotros encontramos el Antiguo Testamento en dos idiomas, ¿verdad? Dos, hebreo y arameo. Y el Nuevo Testamento lo encontramos en griego koiné, que tampoco se habla actualmente. Quiere decir que es un griego común con el que se escribe el Nuevo Testamento, pero no es un griego que podemos hablar. Entonces, cuando estudiamos en el Instituto Bíblico Griego, no lo estudiamos para hablarlo, lo estudiamos para traducir textos bíblicos. Entonces, ¿por qué? Porque el griego del Nuevo Testamento es muy diferente al griego moderno, al griego actual. Por ejemplo, cuando nosotros leemos una Biblia antigua, la de 1509, si en la actualidad Reina Valera dice, y vosotros sabéis que, entonces ese tipo de lenguaje, si se fijan, es como un español que lo entendemos, pero es como muy antiguo. ¿Cuál sería lo más reciente? Sería, y ustedes saben que, en vez de decir vosotros sabéis que todas las cosas, entonces, si se fijan, el español se va modificando, se va puliendo. Entonces, el griego es igual. El griego y el hebreo bíblico ya no se hablan. Eso lo tienen que anotar, hermanos. ¿Por qué? Porque a la hora que estudien griego, van a entender que no van a aprender el griego para hablarlo, sino para traducir. ¿Quedamos claros, hermanos, en lo que les estoy explicando?
Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué empecé a explicarles esto? Por lo siguiente. El origen de las citas del Antiguo Testamento se dan de la Septuaginta. ¿Cuántos han escuchado hablar de la Septuaginta? Amén. Muy bien. Las citas tomadas del Antiguo Testamento vienen de la Septuaginta, la versión de los 70, comúnmente indicada con el número romano LXX, ¿verdad? Que en romano sería 70. Esta fue la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego. Cuando les pregunten, hermanos, ¿cuál es la primera traducción de la Biblia? La Septuaginta es la primera traducción de la Biblia. Actualmente hay miles de traducciones en muchos idiomas. Déjenmelo googleo, a ver. ¿En cuántos idiomas está traducida la Biblia? Muy bien, se cree que actualmente la Biblia está traducida a más de 7,000 idiomas en la actualidad. Pero esta es la primera traducción de la Biblia. Esta es la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego. Entonces, tradujeron el Antiguo Testamento en hebreo a griego. Y este hecho lo hicieron un grupo de hebreos eruditos, que eran 70, por eso se llama Septuaginta, o la versión de los 70, según la tradición residentes de Alejandría de Egipto. La traducción fue hecha unos 2 siglos antes de Cristo, y ahora parece que la traducción fue hecha usando libros del Antiguo Testamento que variaban hasta cierto punto de los textos que fueron reconocidos más tarde como parte del canon de la Escritura. Esta selección final fue hecha entre los años 70 y 100 después de Cristo. Entonces, ¿cuál es la primera traducción de la Biblia, hermanos? La Septuaginta. ¿Y de qué trata la Septuaginta? La Septuaginta es la primera traducción. La traducción de la Biblia hebrea a la lengua, a otra lengua que es el griego koiné, y fue la Biblia de los 70 o helenística o Septuaginta. Fue creada para los judíos de Alejandría por 72 traductores, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando les pregunten, la Septuaginta, ¿quién la tradujo? 72 traductores, 6 de cada una de las tribus de Israel. 72 eruditos. Muy bien, entonces si multiplicamos, hermanos, 6 por 12 es igual a 72, ¿verdad? Entonces, 6 eruditos de cada tribu de Israel tradujeron el Antiguo Testamento de hebreo a griego. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento se basan en la Septuaginta, en la traducción del hebreo al griego. Por ejemplo, muchos pasajes de Lucas que se refieren al Antiguo Testamento no los toma directamente del Antiguo Testamento, sino de la Septuaginta. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí amén o no amén? Amén. ¿Qué les acabo de decir? A ver, alguien dígame qué les acabo de decir. No, dijo que No me alcanza a ver, pero léelo. Sofita bailando. Ajá. ¿Qué Dijo les acabo de decir, hermano? Ajá. que no siempre cuando se refería a un texto del Antiguo Testamento se refería pues a de las traducciones de la Septuaginta, no del Antiguo Testamento. Sí. Lo tomaban de la Septuaginta, ajá. Ajá, exactamente. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque muchos pasajes del Nuevo Testamento que hacen referencia al Antiguo Testamento no están tomados directamente del hebreo, sino de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. Muy bien. Pongan atención porque este señor Barbón lo explica. Esta es posiblemente la traducción más importante de la historia. Fue la primera traducción del Antiguo Testamento a otro idioma. Fue la versión más usada por la iglesia cristiana primitiva.
y arroja una gran información sobre el desarrollo del Nuevo Testamento. Aún así, muchos cristianos de hoy tienen poco o ningún conocimiento sobre esta importante traducción del Antiguo Testamento. En este video hablaremos sobre la versión Septuaginta. Sí. Para empezar, tal vez te estés preguntando, ¿qué es la Septuaginta? El término Septuaginta a menudo se ha usado para darle un nombre a la traducción del Antiguo Testamento hebreo y arameo al idioma griego, al igual que la Vulgata latina, que fue la traducción del Antiguo y Nuevo Testamento al idioma latino, o la Peshitta, que es la versión de la Biblia traducida al idioma siriaco, de las cuales hablaremos en otros videos. Pero técnicamente hablando, no existe una versión unificada o completa de la Septuaginta. Las copias modernas de esta versión son ediciones eclécticas, es decir, una colección de los mejores manuscritos griegos reconstruidos para aproximarse a la traducción original del Antiguo Testamento. Entonces, cuando los académicos usan el término Septuaginta, no se refieren a un solo texto, más bien se refieren a una colección de traducciones griegas producidas por numerosos escribas en el transcurso de unos pocos cientos de años y con toda probabilidad compuestas en diferentes lugares. Hoy el término se usa generalmente para referirse a las diversas traducciones de la Biblia hebrea al idioma griego. Pero, ¿cuál es la historia de esta importante traducción? Una carta de un hombre llamado Aristeas nos habla del posible origen de la Septuaginta. Aristeas, que aparentemente era un judío alejandrino, escribe a su hermano Filócrates y le cuenta lo que sucedió en la corte de Ptolomeo II. De acuerdo con la carta, el rey le pide a Demetrio, su bibliotecario, arreglar que la ley judía sea traducida y agregada a la colección real de libros. Así se envía una carta a Eleazar, el sumo sacerdote judío de Jerusalén, pidiéndole ayuda para traducir la ley. Aristeas mismo es uno de los 2 hombres escogidos para llevar la petición a la capital judía. Aristeas describe todo esto, hasta detalles del templo judío, los sacerdotes, los campos y demás. 72 ancianos, 6 de cada una de las 12 tribus, fueron escogidos como traductores y enviados a Egipto, llevando con ellos una hermosa copia de la ley. Aristeas enlista los nombres de los traductores. Por alguna razón, el número original de los 72 ha sido redondeado a 70. Al llegar a Alejandría, el rey les ofreció un banquete de 7 días, en el que la sabiduría de cada uno de los traductores fue probada con preguntas del rey. Después de esto, el monarca les proveyó alojamiento cerca del mar, probablemente en la isla de Faros. En Faros estaba el famoso y recién construido faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bajo la sombra del faro, los traductores completaron su trabajo en 72 días, que cuando se leyó a los judíos congregados en Alejandría, fue aprobado como exacto. ¿Qué debemos pensar de la carta de Aristeas? ¿Es un hecho o es ficción? En respuesta, debemos decir que toda la cuestión de Aristeas es compleja. Sin duda, hay problemas históricos aquí. Por ejemplo, no estamos seguros de que Demetrio fuera el bibliotecario de Ptolomeo II o de Ptolomeo I. Además, la carta tiene un tono tan afectado que a menudo parece más leyenda que hecho. Por otra parte, por mucho tiempo se ha reconocido que Aristeas conserva al menos un sustrato de verdad sobre cómo empezó la Septuaginta. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta carta? Aristeas describe el origen de la Septuaginta con la traducción del Pentateuco. Esto se hizo en Alejandría, donde había una gran población judía y donde sería necesaria una traducción del hebreo al griego. Ptolomeo II puede haber estado conectado de alguna manera con la traducción. Él era bien conocido como patrocinador de la literatura. Demetrio, de igual manera, puede haber estado involucrado. Él le puede haber sugerido la traducción a Ptolomeo I, pero el proyecto podría no haberse completado hasta el principio del reinado de Ptolomeo II. Pero lo más probable es que la Septuaginta se produjo en Egipto en ese periodo. La Torá o Pentateuco se tradujo cerca de mediados del siglo III a.C. y que el resto del Antiguo Testamento se tradujo en el siglo II a.C. La pregunta obligada es, ¿por qué era necesaria una traducción al griego del Antiguo Testamento? La respuesta es bastante sencilla. El hebreo dejó de ser un idioma hablado ya en el periodo exílico o postexílico y el arameo se convirtió en la lengua franca
o idioma común del pueblo judío. Con el ascenso de Alejandro Magno y el Imperio griego, los judíos de la diáspora fueron helenizados y para algunos judíos, especialmente para los que vivían en el Egipto tolemaico, el griego se había convertido en su idioma principal. Por lo tanto, se hizo necesario que las escrituras se tradujeran al griego. Ahora, ¿qué tiene que ver la Septuaginta con el Nuevo Testamento? Hay algunas formas obvias en las que la Septuaginta ha influido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el título de Jesús en el Nuevo Testamento, Cristo, es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Las palabras con las que todos estamos familiarizados, como gloria, Señor y Evangelio, derivan un significado especial de la Septuaginta. Otras palabras y frases neotestamentarias vienen directamente de la Septuaginta, incluyendo palabras como apóstol, expiación, pacto, fe, perdón, ley, paz, redención, justicia y verdad. Otro tema muy importante es que la mayoría de las citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento coinciden con la Septuaginta. Hay aproximadamente 300 pasajes del Antiguo Testamento que se citan directamente o se aluden fuertemente de esta versión en el Nuevo Testamento. Por otro lado, la Septuaginta nos ayuda a comprender mejor la teología judía, ya que arroja luz sobre las prácticas de adoración del pueblo en el periodo del Segundo Templo, es decir, en la época previa a los tiempos de Jesús. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son nombres que han entrado a nuestra Biblia de la Septuaginta por vía de la Vulgata latina. De igual manera, la agrupación de libros en la ley, historia, poesía y profetas, así como la subdivisión de libros en primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, etc., se deben a la Septuaginta. Fue la principal Biblia para la iglesia primitiva y el texto más citado por los apóstoles y por los escritores inspirados del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo y Marcos citan directamente de la Septuaginta en Mateo 15:7 al 9 y en Marcos 7:6 y 7, cuando escriben: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por su parte, el apóstol Pablo, que no escribió en un griego campesino, ni en un griego de soldados, sino que escribió como un hombre docto que tenía la Septuaginta en su mente y que la citó abundantemente. Esta traducción arroja luz muy necesaria sobre palabras importantes y conceptos teológicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos ayuda a comprender mejor el contexto religioso y político en el que vivieron Jesús y los autores del Nuevo Testamento. Ha ayudado a los académicos a determinar qué manuscritos son más confiables, lo que a su vez conduce a traducciones fieles del Antiguo Testamento y nos da una mayor comprensión de los padres de la Iglesia, quienes a menudo citaron la Septuaginta. Hoy solamente podemos estar agradecidos con Dios por la Septuaginta. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero antes de que se escribiera, ya el Antiguo Testamento se había traducido al griego. Fue la providencia de Dios que la Septuaginta, por su idioma y vocabulario, abriera el camino para el Evangelio en un mundo dominado por el griego. ¿Y tú, conocías la historia de la Septuaginta? ¿Por qué crees que fue importante traducir el Antiguo Testamento al idioma griego? ¿Y de qué forma esto contribuyó a la escritura del Nuevo Testamento? ¿Cómo puedes ver la fidelidad de Dios al guardar su palabra a través del tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Muy bien, entonces la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento en hebreo a el griego, ¿verdad? Muy bien. La diáspora judía, ¿qué es la diáspora judía? ¿Qué entendemos? ¿Quién alcanza a leer donde dice acá en el cuadrito diáspora judía? Hermano Ángel, ¿alcanzas a leer? Sí, en el cafecito, ¿ah? Sí. Diáspora judía. Diáspora es la dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran repartidos por el mundo, viviendo entre personas que no son de su condición. Muy bien.
Entonces, el autor habla de que normalmente los judíos de la diáspora, estos judíos que tuvieron que abandonar Israel y se fueron a otros lugares, usaban esta versión de las escrituras para su lectura, estudio y memorización. ¿Cuál? La Septuaginta. Era natural, pues, que los escritores del Nuevo Testamento usaran este texto griego cuando citaban el Antiguo Testamento, en parte porque lo conocían de memoria y en parte porque escribían en griego. A veces los escritores creyeron necesario citar los textos directamente del hebreo original, haciendo ciertos cambios en el texto de la Septuaginta porque querían corregirlo en aquellos puntos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que como ellos citaban la Septuaginta y no se iban directamente al original, hay textos que pueden variar un poquito, pero no cambian la esencia. Con gran frecuencia, los escritores no procuraban citar el Antiguo Testamento con exactitud verbal, sino dar solamente el sentido del texto original. Cuando hicieron así, no sería correcto criticarlos por su inexactitud, más bien debemos clasificar tales citas como aproximadas o indirectas, o quizá como una alusión solamente al texto original, que no pretende traducir o citarlo con exactitud verbal. El hábito de citar a otros con inexactitud es ilustrado en Juan 13, 10 al 11. Allí Jesús dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pero en el siguiente versículo el evangelista cita la palabra de Cristo en otra forma. Por eso dijo, no estáis limpios todos. A pesar de que la cita es directa, es evidente que el escritor no se preocupaba por la exactitud de la cita, aunque sí citó todas las palabras de Jesús con completa veracidad en cuanto al contenido de su declaración. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que, por ejemplo, vamos a encontrar ciertas diferencias en Mateo, Marcos y Lucas de un mismo pasaje. Por eso uno usa unas palabras, por eso otro usa otras. Y les voy a dar un ejemplo que a mí me han preguntado mucho y que probablemente ustedes lo han visto. Cuando Jesús llega a Gadara, se encuentra con los endemoniados. ¿Cuántos se acuerdan de este pasaje? Uno de los evangelios dice que es un endemoniado y otro dice que son dos. Muy bien. Entonces, hermano, pues ¿cuántos eran? ¿Realmente es importante, hermanos, para lo que está escribiendo el escritor bíblico? No, no es importante si es uno o son dos. Pero esto puede ser por lo que les estoy explicando de la Septuaginta, de que algunos simplemente lo tomaron, hicieron referencia, ¿verdad? Eran unos endemoniados. Puede ser uno, puede ser dos. Entonces, ¿qué trato de decirles? Hermanos, no se encapsulen en pasajes como estos que no tiene, si un autor bíblico dice una cosa y otro, no es una contradicción, hermanos. Simplemente a uno le interesa decir que eran dos y a otro escritor bíblico dice era uno. ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos y Lucas son investigadores. Mateo y Juan son testigos oculares. Entonces, Mateo y Juan, otro versículo, por ejemplo, cuando trajeron un paralítico a los pies de Jesús para que lo sanara, un evangelio dice que eran 4 amigos que lo sacaron y lo trajeron, no hallaron cómo meterlo, lo subieron al techo, lo bajaron. Otro evangelio dice, unos amigos, no dice cuántos, trajeron a un paralítico, no hallaron cómo meterlo, lo subieron al techo y hicieron un agujero y lo bajaron. Mateo, que es un testigo ocular, dice, le pusieron un paralítico enfrente. No dice cuántos amigos, no dice cuántos lo trajeron. ¿Por qué? Porque Mateo está dentro de la casa, hermano. Mateo está viendo lo que está pasando directamente. No sé si me explico. Entonces, Marcos y Lucas dicen que unos amigos trajeron al paralítico. Mateo no dice esto porque él no se da cuenta de eso. Él simplemente dice, yo estaba junto a Jesús y veo que le trajeron un paralítico y lo pusieron enfrente. Entonces, ese tipo de variaciones no debemos de encapsularnos para decir, no, es que Mateo está mal, no, hermanos, al final de cuenta, los tres están contando la misma historia desde diferente ángulo. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Muy bien. Entonces, por eso encontramos que hay variaciones en los textos originales. Dice el autor, como dije antes, las variaciones de la Septuaginta y las citas de ella en el Nuevo Testamento se deben en parte a que los escritores quisieron corregir el texto de la Septuaginta para ponerlo de acuerdo con el hebreo original.
o para darle algún énfasis según el argumento que perseguían. En otros casos, las variaciones se deben a que los escritores leían el texto hebreo en forma diferente. Era posible leerlo de varias maneras en algunos casos porque los textos tenían ligeras diferencias en las consonantes. Los copistas, es decir, los que copiaban el manuscrito o la escritura, a veces las confundían por la semejanza entre alguna de ellas y además el lector del texto hebreo tenía que poner las vocales él mismo y no siempre estaban de acuerdo sobre qué vocales debían ponerse. El estudio de los casos individuales debe ser dejado a los estudiantes del hebreo que se interesan en este problema. Casi la mitad de las citas del Antiguo Testamento ponen énfasis en el sentido del original sin dar equivalencias exactas de las palabras. Eso se puede observar en la traducción de Isaías 11:10. Escribió el profeta: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por los gentiles y su habitación será gloriosa. Pero Pablo da solamente su sentido en Romanos 15:12. Estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Entonces, si se fijan, hermanos, Isaías lo dice de una manera y Pablo nada más toma la idea como más general y la plasma. ¿Quiere decir que está mal? No, simplemente está usándolo como él quiere dar a entender el pasaje. Por eso a veces no encontramos el pasaje del Nuevo Testamento exactito con el del Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, miren, aquí encontré un diagrama muy interesante. Estos son los textos originales. Encontramos aquí hebreo, griego y arameo. Luego las copias en hebreo y griego, luego las primeras traducciones, los textos maestros y finalmente las traducciones modernas. ¿Qué encontramos en las traducciones modernas? Las Biblias que nosotros tenemos. Reina Valera 1960, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, Nueva Traducción al Lenguaje Actual, la Biblia de las Américas, etcétera. Desde acá, desde los originales, se va hasta que llega la traducción moderna que nosotros tenemos. Para tener una comprensión un poquito más clara de la escritura, hermanos, debemos de tomar la nueva traducción al lenguaje actual. Pero para tener una copia más exacta sería Reina Valera 1960. ¿Por qué? Porque la traducción es la más apegada. Por eso en Asambleas de Dios usamos Reina Valera 1960. Por si ustedes no sabían, hermanos. Muy bien. Para los estudiantes, actividad en clase. Por eso ya no nos estamos llevando tarea, hermano, para hacerlo ahorita y ya que no haya tarea. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio, por favor. A la luz de las discusiones de este capítulo, examine los textos siguientes y procure, determinar las posibles razones por las variaciones que presentan. Primera de Corintios 2:9, citado de Isaías 64:4. Primera de Corintios 15:45, citado de Génesis 2:7. Romanos 9:25, citado de Oseas 2:23. Romanos 11:8, citado de Isaías 29:10 y Deuteronomio 29:4. Hermanas de Aquila, ¿cuántos alumnos hay ahorita ya con ustedes? 10. Muy bien. Entonces, si quieren en equipos, 2 equipos de 5 personas, hermanos, van a dividir las primeras 2 citas el primer equipo y las siguientes 2 citas el siguiente equipo. No lo van a escribir, hermano. Bueno, lo van a escribir, pero no me lo van a mandar, nada más lo van a explicar. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Está bien. Hermanos de Tecomán, ¿cuántos alumnos hay allá con ustedes? Como 5. Muy bien, un equipo de 3 y uno de 2. ¿Está bien, hermanos? Sí. El primer equipo, las 2 primeras citas de Corintios y el segundo equipo, Romanos. ¿Está bien? Sí. ¿Cuánto tiempo les doy, hermanos? ¿5 horas? Les va a dar 20 minutos. ¿Está bien? Está bien. Muy bien.
Brother, no entendí. Es, el equipo hace todas o se dividen entre dos. Miren, tenemos las dos opciones, que el equipo haga todas y hagamos una comparación de los dos equipos, o que un equipo haga la mitad y el otro equipo haga la otra mitad. ¿Qué prefieren? Mitad y mitad, hermano. Muy bien, entonces equipo 1 hace las primeras 2 citas, equipo 2 hace las siguientes 2 citas. Sí, él dijo. Muy Ok. bien. ¿Todo bien? Muy bien, ahorita voy a apagar mi cámara y mi micrófono, ahorita nos conectamos en 20 minutos, hermanos.
¿Listo, hermanos? ¿Ya estamos listos? No eran 5 horas, hermano, perdón. Sí, eran 4 horas y media, ya llevan media hora. Muy bien, ¿cómo les fue, hermanos de Tecomán? Son los primeros que se conectaron. El equipo 1, ¿qué encontraron? Ahí va. ¿Yo? Estamos cerca. Bueno, hermano, ¿le podemos leer el pasaje o nada más le damos la interpretación? No, sí, lea el pasaje, hermana, y luego ya la interpretación. Ok, bueno, el primero es de Primera de Corintios 2:9. Dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ajá. En esta interpretación que nosotros le vamos a compartir es, Dios nos ha preparado cosas que humanamente no nos podemos imaginar para todo aquel que le ama. Son como algo que Dios ha preparado para... ¿Sí leyeron para el capítulo de Isaías, hermana? No, nosotros Es que tenían que leer tomamos los dos y Primero de contrastar. Corintios. Sí, es que Ah, tenían que leer Isaías y cómo en 2 Corintios estaba citado. Ah, ok. Entonces, si quieren, ya están listos. Lo que nosotros, es que nomás nosotros miramos eso, hermano, no Sí, pusimos sí, atención. sí. Sí, yo creo que no expliqué bien la actividad, pensé que sí estaba muy explícito. ¿El otro equipo sí tiene la cita, hermanos? Sí. Muy bien, ¿qué dice? Primero es Génesis o primero es Oseas, perdón. O sea, 2:23 lo tengo yo. Ajá. O sea, dice, y sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Ruama. Y diré a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Y en Romanos 9:25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Ajá. Muy bien. Siguiente versículo. Corridos, ¿se los vamos a decir? Sí. Ok. Romanos 11:8. Romanos 11:8, hermano. Isaías. ¿Qué dice? Ok. Ajá, 64. ¿Qué dice? Muy bien, hermanos de Aquila, ¿ya lo tienen en lo que los hermanos de Tecomán lo buscan? Ya. Ya. Deuteronomio 29:4 dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ok. Isaías 29:10 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. En Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Muy bien. ¿Cuáles son las variaciones, hermanos? ¿En qué cambia un poquito el pasaje? La traducción. En los primeros dos, en Romanos 9:25 y Oseas, Ajá. pues Pablo lo dice, o sea, Pablo en Romanos lo menciona de esa forma, pues para que se entienda un poquito, bueno, yo creo que para que se entienda, para que sea más entendible, pues. Claro. Y porque pues eran gentiles y en Oseas pues estábamos leyendo y era dirigido para el pueblo. Entonces como que cambia tantito y lo adapta como para los gentiles para que también lo puedan comprender. Y por la época, hermano. Sí, claro. Muy bien. El equipo 1 de Tecomán, sí, ya les quedó un poquito más claro de cómo era la actividad, hermanos. No le estoy diciendo que me digan los versículos, estoy diciendo que si les quedó claro. Sí, hermano. Ah, muy bien. Eso era el ejercicio, hermano. No se preocupe, porque ya vamos a seguir avanzando. Nada más era que entendieran la referencia. Hermanos de Aquila, equipo 1, 1 Corintios 2:9, citado en Isaías 64:4. ¿Quién lo tiene?
Primera de Corintios 2:9, hermano, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien. Isaías 64:4, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Hasta ahí. No, pues ahí estamos viendo que Pablo está citando, pues prácticamente es lo mismo que, bueno, parecido a lo que dice Isaías 64 y solo está como que resumiendo lo que dice, porque él mismo dice, como dice como está escrito. Entonces, es lo único que pudimos rescatar de eso, la verdad no entendí. Hay mucha variación, hermano, está casi igual. No hay variación. ¿Y qué hicieron en las otras 4 horas libres? Nada, se crean. Equipo 2. El otro de Es Primera de Corintios 15:45, que dice, así también escrito fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Lo que estuvimos viendo, pero no entendíamos mucho, pero lo que yo vi era que Pablo ya dice el nombre de Adán y en Génesis solamente dice formó al hombre. Entonces supongo yo que eso es como parte de la traducción, porque Adán significa hombre. Entonces eso es lo primero que encontramos, la diferencia entre uno y otro, y ahorita Angie les va a explicar un poquito más. La manera en la que lo describe Pablo es diferente a como está en Génesis, ya que su enfoque en esta epístola es hablar sobre la resurrección. Entonces, la manera en que lo acomoda hace como referencia de poner primero el primer Adán, que hace como la vida normal de cada ser humano, y ya luego habla sobre el postrer Adán, que ya se refiere a Jesús, que Él nos traerá el espíritu vivificante, que es ya la transformación de uno. Entonces utiliza como a Génesis para avalar la enseñanza que está haciendo. Es por eso que está diferente. En otras palabras, para que así se pueda comprobar cómo es la resurrección y la transformación de nosotros. Exactamente. Lo que Pablo está diciendo es, ahorita llevamos la imagen del Adán terrenal, del de Génesis, pero en un futuro, cuando resucitemos, llevaremos la imagen del segundo Adán, que es Cristo, ¿verdad? Muy bien. Siguiente equipo, Romanos 9:25, ¿qué dice? Ahí va, mi hermano. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en Oseas 2. Dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo tú amas, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. En Romanos 9:25 ahí podemos ver que cita a Oseas para ilustrar cómo Dios extiende su gracia no solo a Israel, sino también a los gentiles, como en una forma más general y no solamente una forma como solo para los judíos. Dice que Oseas habla en un contexto de restauración y de redención para Israel, mientras que Pablo aplique esto a la inclusión a los gentiles en el plan de salvación. O sea que, Pablo hace la comparación en Romanos de lo que está diciendo Oseas, pero ya como en un aspecto más general y no solo para los judíos. Muy bien, ya es como una aplicación también para nosotros. Sí, es como para los gentiles también una aplicación ahí. Y está el otro. No me carga la Biblia.
Romanos 11:8. ¿Qué dice? Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y Isaías 29, 10 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y de Deuteronomio 29, verso 4, dice, pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Sí. ¿Cuál sería la variación? Dice, Pablo usa estas citas para argumentar sobre el endurecimiento de Israel y cómo esta se relaciona con la inclusión de los gentiles en el plan de salvación, la cual nos hace énfasis en el principal, en Isaías o en Deuteronomio. Muy bien, entonces lo que Pablo está diciendo es que hay una apertura para los que no somos judíos también, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces sí comprendieron bien el ejercicio, hermanos, ¿verdad? Lo van a encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ya tienen alguna aplicación o está más simplificado o se está refiriendo a Cristo o simplemente lo toma el autor y lo menciona así brevemente. Entonces no hay contradicción, simplemente es que el autor del Nuevo Testamento, en este caso Pablo, lo está aplicando para la iglesia, para los no judíos también. Muy bien, hermanos, vamos a ya ir cerrando en esta tarde con supuestas contradicciones históricas. La Biblia es un libro eminentemente claro y comprensible. La maravilla es que en la realidad presenta pocas dificultades, siendo tan diversas sus partes con respecto con su formación. La Biblia consiste de varios libros o muchos libros y su origen es múltiple. Son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y cada libro está escrito en diferente momento, época, diferente autor, etcétera, ¿verdad? Los idiomas en que fueron escritos ya no se usan, son distintos el uno del otro y diferentes del nuestro. Las experiencias, las figuras y los pensamientos que la Biblia contiene pertenecen a diferentes épocas, países y personas. Las formas y costumbres que describe han pasado de moda. Los asuntos que trata son muy variados y comprensivos e incluyen parte de la historia de todas las naciones y de todos los tiempos. Contiene revelaciones y preceptos que se refieren a dos mundos, pero expresados en términos de este solo que estamos, y toda la revelación está contenida en un solo volumen, es decir, en toda la Biblia. Cuando se recuerdan estos y otros hechos semejantes, se verá inmediatamente que para que tal revelación quede entre los límites estrechos y aún en cualquier forma sea accesible a las inteligencias mortales y finitas, y para que llegue libre a toda dificultad. Sería completamente imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos sacar detalles de la Biblia porque está hecha por hombres que entendieron mal alguna palabra o algo así, ¿no? Entonces tienen que haber dificultades tales que requieren más investigación que la que ningún hombre podría efectuar. Por eso estamos en el Instituto Bíblico, porque tenemos que investigar acerca de la Biblia de muchos aspectos que no entendemos. Por ejemplo, algunos relatos que aparentemente se contradicen son en realidad eventos diferentes. Por ejemplo, las genealogías de Jesús en Mateo y en Lucas. Las dos genealogías de Jesús incluyen una serie de nombres diferentes. Es muy posible que las dos genealogías sean las de los dos padres, la de José en Mateo y la de María en Lucas. Entonces, ustedes van a encontrar que en Mateo da unos nombres para la genealogía de Jesús y en Lucas da otros nombres. ¿Hay una contradicción? No. Lo que pasa es que Mateo se va por la línea paterna y Lucas se va por la línea materna, ¿verdad? Uno está hablando de la línea de la mamá, otro está hablando de la línea del papá en la genealogía. Muy bien.
Es muy posible que las dos genealogías sean de las dos padres de José en Mateo y de María en Lucas, de que la de Lucas sea la de María, se basa en la expresión curiosa de Lucas 3:23, hijo según se creía de José e hijo de Elí. Será necesario en este caso leer el versículo hijo de María e hijo de Elí. Aunque nada se puede comprobar sobre este punto, hay un autor que sostiene que los hechos que debemos de saber, existe una tradición muy vieja que afirma que María era del linaje de David como José. El Talmud, que es como la traducción de la Torá, también se refiere a María como la hija de Elí. Es decir, ambos, José y María, eran descendientes de José, ¿verdad? Perdón, de David. José y María eran descendientes de David, entonces no hay contradicciones. Y por acá encontramos unos ejemplos, hermanos, sobre todo en los evangelios, que en algunas narraciones se ven las expresiones generales cuyo significado debe ser delimitado por otras declaraciones. Miren, estamos viendo un pasaje, un mismo pasaje, una misma historia en Mateo: ni oro, ni plata, ni cobre, ni alforja. Eso es lo que el Señor les pidió para viajar. En Marcos dice, nada para el camino, ni dinero, ni alforja, ni 2 túnicas. En Lucas dice, nada para el camino, ni dinero, ni alforja, ni 2 túnicas. Este ejemplo era lo que les decía hace un momento de los endemoniados gadarenos. ¿Eran 2 o era 1? Entonces, si se fijan, en estos 3 pasajes, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero no necesariamente es una contradicción. Simplemente están dando detalle diferente de una misma situación. No sé si me explico, hermano. Amén. Muy bien. Ya para ir cerrando, hermanos, porque nada más así rápidamente lo vamos a mencionar. Si quieren no lo anoten, nada más menciónenme de Aquila y de Tecomán una sola participación. ¿Qué pasaje se le viene a la cabeza que pareciera contradictoria en la Biblia? No sé si me estoy explicando. La muerte de Judas, hermano. La muerte de Judas. Es que uno dice que se colgó y el otro dice que se tiró ahí al... Ah, ok, muy bien. Entonces, aparentemente es una contradicción, pero eso le quita esencia a lo que el autor bíblico está tratando de decir. Al final de cuentas, pues Judas murió. Lo que pasa es que un evangelio lo relata de una manera y el evangelio lo relata de otra. ¿Por qué, hermanos? Esa sería la pregunta. Porque no tenía importancia o relevancia de cómo realmente había muerto. Lo que querían informar era que había muerto. Exactamente. Ese es un argumento. Otro, si está en el evangelio de Marcos o si está en el evangelio de Lucas o incluso en cualquier otro evangelio, lo más probable es que uno de los 2 evangelios investigó y eso fue lo que le dijeron. ¿Sí me explico? Pues yo investigué acerca de la muerte de Judas y me dijeron que se ahorcó. Y otros dicen, no, no se ahorcó, pasó así. Entonces, como dice la hermana de aquí, la verdad, Maraidi está diciendo, bueno, pues es que lo relevante es que murió, no de la forma en que murió. Entonces, si se fijan, parecieran contradicciones y mucha gente, hermanos, que ataca la Biblia se toma de estos versículos para decir, es que se está contradiciendo. No, porque la esencia no cambia. Al final de cuentas, Judas muere. De cualquier forma que murió, pero murió. Entonces, como les decía hace un momento, hermanos, no nos encerremos en este tipo de pasajes y tratemos de buscarle 3 pies al gato, ¿verdad? Como decimos acá en México. Pero ¿por qué aquí dice uno esto y acá dice el otro esto? Entonces, lo importante es, murió, se suicidó, se quitó la vida él mismo, ¿verdad? Nadie lo mató, él mismo se quitó la vida. Unos lo narran de una manera, otros lo narran de otra, pero Judas muere. Entonces, ese tipo de pasajes, hermanos, nos ayudan a no encasillarnos en una problemática que probablemente no vamos a resolver. Finalmente, las dificultades doctrinales que encontramos en la Biblia. La verdad es que las doctrinas difíciles de la Biblia no se pueden resolver sino por fe. El derecho que Dios tiene para tratar a los hombres según sus propias reglas
no se puede discutir. No es para la olla de barro contender con el alfarero, aquel que la formó, según Romanos 9:20. Y por ejemplo, encontramos la gran tribulación. Encontramos tres posturas de la gran tribulación. Los pretribulacionistas, que sostienen que la venida de Cristo es inminente en un sentido especial, que en su venida la iglesia será arrebatada secretamente de la tierra en cualquier momento antes de la gran tribulación. Luego están los post-tribulacionistas, que entienden que la venida de Cristo no se debe dividir en dos partes como hacen los dispensacionalistas y que ocurre solo después de la mencionada tribulación. Y tres, la de la medio tribulacionistas, algunos le llaman amilenialistas. Dicen que la iglesia sufrirá aproximadamente la mitad de la tribulación y que será arrebatada. Ya para cerrar el día de hoy, hermanos, vamos a ver 3 videos breves que explican cada una. ¿Qué es el premilenialismo? A continuación, vamos a responder esta pregunta. Puedes descubrir más respuestas en nuestro sitio web. El premilenialismo es el punto de vista de que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de su reinado milenial, y que el reino milenial es literalmente de un periodo de 1000 años donde Cristo va a reinar sobre la tierra. Para poder entender e interpretar los pasajes de la Escritura que tratan sobre los eventos del final de los tiempos, hay dos cosas que debemos entender claramente: un método apropiado para la interpretación de la Escritura, y la diferencia entre Israel y la Iglesia. Un método apropiado para la interpretación de la Escritura requiere que la Escritura sea interpretada de manera que sea consistente con su contexto. Un pasaje debe ser interpretado de manera que sea coherente con la audiencia para quien fue escrita, aquellos de quienes se escribe, por quienes fue escrito, etc. Es crucial conocer al autor, la audiencia a quien se proyecta, y los antecedentes históricos de cada pasaje que se interpreta. Al establecer el aspecto histórico y cultural, con frecuencia revelará el significado correcto que tiene un pasaje. También es importante recordar que la Escritura interpreta la Escritura. Muchas veces un pasaje cubrirá un tópico o tema que también se trata en alguna otra parte de la Biblia. Es importante interpretar todos estos pasajes consistentemente el uno con el otro. Finalmente, y lo más importante, los pasajes deben siempre ser tomados en su significado normal, regular, sencillo y literal, a menos que el contexto del pasaje indique que es de naturaleza figurativa. Una interpretación literal no elimina la posibilidad de que se usen figuras literarias. Más bien, anima al intérprete a no leer el lenguaje figurativo en el significado de un pasaje, a menos que sea apropiado para ese contexto. Es crucial nunca buscar un significado más profundo o más espiritual que el que es presentado. Espiritualizar un pasaje es peligroso, porque cuando se hace, las bases para la verdadera interpretación se colocan en la mente del lector, en lugar de las que vienen de las Escrituras. En este caso no puede haber parámetros objetivos de interpretación, sino que la Escritura se convierte en objeto de la impresión y significado propio de todas y cada una de las personas que la leen. Segunda de Pedro 1:20 al 21 nos recuerda: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aplicando estos principios de interpretación bíblica, debe verse que Israel y la Iglesia son dos grupos diferentes. Es importante reconocer y entender que Israel y la Iglesia son distintos, porque si esto no es comprendido, la Escritura será mal interpretada. Específicamente, los pasajes que tratan con las promesas hechas a Israel, tanto cumplidas como por cumplir, son propensos a malentenderse y malinterpretarse si uno trata de aplicarlos a la Iglesia y viceversa. Recuerda, el contexto del pasaje determinará para quién fue escrito y guiará a la interpretación más certera. Con estos dos conceptos en mente, podemos ver varios pasajes de la Escritura que presentan el punto de vista del premilenialismo. Comencemos en Génesis 12 del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí Dios promete a Abraham tres cosas: que Abraham tendría muchos descendientes,
que esta nación ocuparía y poseería una tierra, y que del linaje de Abraham vendría una bendición universal que llegaría a toda la humanidad. En Génesis 15, 9 al 17, Dios ratifica su pacto con Abraham. En la manera en que esto es hecho, Dios coloca toda la responsabilidad del pacto sobre él mismo. No había nada que pudiera hacer Abraham que ocasionara el fracaso del pacto que Dios hizo. También en este pasaje se establecen las fronteras para la tierra que los judíos eventualmente ocuparían. En el segundo libro de Samuel 7, 10 al 17 vemos la promesa hecha por Dios al rey David. Aquí Dios le promete a David que tendrá descendientes y que de esos descendientes Dios establecerá su reino eterno. Esto se refiere al gobierno de Cristo durante el milenio y para siempre. Es importante tener en mente que esta promesa debe ser cumplida literalmente y que todavía no ha tenido lugar. Algunos creerían que el gobierno de Salomón fue el cumplimiento literal de esta profecía, pero hay un problema con eso. El territorio sobre el cual Salomón reinó no es propiedad de Israel en la actualidad, y Salomón tampoco reina sobre el Israel actual. Recuerda que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que poseerían la tierra para siempre. También segunda de Samuel 7 dice que Dios establecería un rey que reinaría eternamente. Salomón no pudo ser el cumplimiento de la promesa hecha a David. Por consiguiente, esta es una promesa que aún tiene que ser cumplida. Ahora, con esto en mente, examina lo que está registrado en Apocalipsis 21 al 7. Los 1000 años que son mencionados repetidamente en Apocalipsis 21 al 7 corresponden literalmente al reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra. Recuerda que la promesa hecha a David respecto al reinado tiene que ser cumplida literalmente, y aún no ha tenido lugar. El premilenialismo ve que este pasaje describe el futuro cumplimiento de la promesa con Cristo en el trono. Dios hizo pactos incondicionales con ambos, Abraham y David. Ninguno de estos pactos ha sido cumplido total o permanentemente. La única manera de que estos pactos puedan ser cumplidos, como Dios prometió que serían, es el literal y físico reinado de Cristo en la tierra. El aplicar un método de interpretación literal a la Escritura da como resultado que las piezas del rompecabezas se unan. Todas las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera venida de Jesucristo fueron cumplidas literalmente. Por lo tanto, debemos esperar que las profecías respecto a su segunda venida también sean cumplidas literalmente. El premilenialismo es el único sistema que concuerda con una interpretación literal de los pactos de Dios y la profecía del fin de los tiempos. En nuestro sitio web. Muy bien, ahora vamos a ver la otra postura, el postmilenialismo. ¿Qué es el posmilenialismo? A continuación, vamos a responder esta pregunta. Puedes descubrir más respuestas en nuestro sitio web. El posmilenialismo es una interpretación del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, que ve la segunda venida de Cristo como si ocurriera después del milenio, una edad dorada o una era de prosperidad y dominio cristiano. El término incluye varios puntos de vista similares respecto a los últimos tiempos, y contrasta con el premilenialismo y en menor grado con el amilenialismo. El posmilenialismo se refiere a la creencia de que Cristo volverá después de un periodo de tiempo, pero no necesariamente 1000 años. Los que sostienen esta posición no interpretan la profecía no cumplida usando un método normal. Ellos creen que Apocalipsis 24 al 6 no debería ser tomado literalmente. Ellos creen que los 1000 años significan simplemente un largo periodo de tiempo. Además, el prefijo pos en posmilenialismo denota la opinión que Cristo volverá después de que los cristianos, y no Cristo mismo, hayan establecido el reino sobre esta tierra. Los que se aferran al posmilenialismo creen que este mundo va a ir mejorándose cada vez más, con el mundo entero llegando a ser cristianizado finalmente. Después de esto, Cristo volverá. Sin embargo, esta no es la perspectiva que presenta la escritura del mundo de los últimos tiempos. Del libro de Apocalipsis, es fácil ver que el mundo será un lugar terrible en aquel tiempo futuro. También en 2 de Timoteo 3, 1 al 7, Pablo describe los últimos tiempos como tiempos peligrosos. Los que sostienen la posición posmilenialista usan un método no literal para interpretar la profecía no cumplida, asignando sus propios significados a palabras. El problema con esto es que cuando alguien empieza a asignar significados a palabras diferentes a su significado normal, una persona entonces puede decidir que una palabra o frase u oración signifique lo que él mismo quisiera. Toda objetividad concerniente al significado de las palabras se pierde. Cuando las palabras pierden su significado, la comunicación se detiene. Sin embargo,
Dios no ha querido que el lenguaje y la comunicación sean así. Dios se comunica con nosotros a través de su palabra escrita, con significados objetivos de palabras, para que las ideas y los pensamientos puedan ser comunicados. Una interpretación normal y literal de la escritura rechaza el posmilenialismo y se aferra a una interpretación normal de toda la escritura, incluyendo la profecía no cumplida. Tenemos cientos de ejemplos en las escrituras de profecías que se están cumpliendo. Tome por ejemplo las profecías concernientes a Cristo en el Antiguo Testamento. Considere el nacimiento virginal de Cristo. Además, considere su muerte por nuestros pecados. Estas profecías fueron cumplidas literalmente. Y esa es razón suficiente para llegar a la conclusión de que Dios en el futuro continuará cumpliendo literalmente su palabra. El posmilenialismo fracasa en que interpreta subjetivamente la profecía bíblica y sostiene que el reino milenario será establecido por la Iglesia, no por Cristo mismo. En nuestro sitio web. Muy bien, hasta ahí le vamos a dejar, hermanos. No hay tarea. Nos vemos la siguiente semana, ya es para calificarlos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Rápidamente en el chat, hermanos, en cada grupo me dicen si aprendieron en esta materia a través de llevarla en línea. Yo creo que se puede aprender porque se graba la clase, etcétera, ¿no? Pero ¿qué les pareció? No sé si me vuelvan a invitar a alguna otra materia, pero si así fuera, probablemente sería en línea. Entonces, por eso es importante que ustedes me escriban en el chat si aprendieron o si de plano no aprendieron, ¿verdad? Porque es otra modalidad. Si no aprendieron nada, hermanos, no digan que yo fui su maestro, ¿verdad? Sobre todo cuando prediquen o enseñen. O si yo los escucho ahí predicar herejías o algo así, yo voy a hacer como que no los conozco porque no aprender nada de hermenéutica, ¿verdad? Muy bien, me escriben en el chat, hermanos, ¿qué les pareció? Igual la semana que entra probablemente tengamos un momento para retroalimentación. Muy bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en contacto, hermanos. ¿Va a ser examen siguiente o solamente? No, ya no. Va a ser? Ya nada más los trabajos y el primer examen que les apliqué. Ah, ok. Ya lo hicimos. Muy bien. Dios les bendiga. Nos vemos. Gracias. Fin del comunicado, hermanos. Bye.